oportunidad que nos da nuevamente de volver a alabar y a exaltar su santo nombre en este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Gracias a ese Padre Celestial, a ese Dios proveedor, a ese Dios bondadoso, a Él sea la honra, la gloria, el poder y el honor. Así que yo desde tu casa te invito a que puedas orar, puedas exaltar, puedas adorar el nombre de nuestro Dios junto con nosotros. Vamos a orar para dar inicio al servicio. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por tu fidelidad, gracias por tus maravillas, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ponemos, oh Dios, todo lo que vamos a hacer delante de tu hermosa presencia para que sea de tu agrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, les invito a que puedan ubicarse en sus Biblias en el Salmo 85. Y la palabra de Dios dice: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Dios bendiga su palabra. Así mismo vamos a estar entonando un hermoso canto que se llama Grande y Poderoso. Y en esta hermosa palabra de Dios aparece un versículo maravilloso que está ubicado en Jeremías 10:6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Así es, grande es nuestro Dios, grande y poderoso. Así que canta con nosotros esta hermosa alabanza. Tú eres rey.
vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor. Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor. Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. En todo el mundo hay una gran cantidad de personas que aman a Jesucristo con todo su corazón. Sin embargo, muchos de ellos necesitan mantenerlo en secreto. Los cristianos secretos viven en países donde es extremadamente peligroso o incluso prohibido servir a Cristo con libertad. Matthew y Hee-Jin son cristianos de diferentes países, con diferentes culturas e idiomas, enfrentan las mismas batallas. Comencé mi camino con el Señor en secreto cuando aún era una niña, gracias a las oraciones de mi abuela materna. Recuerdo que estaba con otros cristianos adorando en casa. Era domingo y de repente nos vimos rodeados de agentes de seguridad y policías. Ellos nos llevaron a una estación de policía cercana y después de permanecer allí durante casi 40 días, me llevaron a un centro de entrenamiento militar. En países donde la persecución es extrema, el simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. Ahora vivo como cristiana libre en Corea del Sur. Pude sentir que orar y cantar alabanzas era peligroso en Corea del Norte, porque teníamos que cerrar la puerta cada vez que lo hacíamos. Sin embargo, mi abuela parecía estar libre de preocupaciones y estrés cuando alababa y oraba. Eso era tan precioso. Me estremecía saber que cantábamos juntas canciones prohibidas en Corea del Norte. Por razones de seguridad, Matthew huyó de Eritrea y Hee-Jin también huyó de Corea del Norte. Pero, ¿qué tienen en común estos países tan distantes y diferentes? Ambos están en el top 10 de la lista mundial de la persecución 2020. En estas naciones, la persecución a los cristianos es extrema. Cuando escapé a China, no quería creer que me habían vendido, pero gracias a Dios, la familia donde estuve nunca me maltrató. Aún así, era muy difícil ver con mis propios ojos cuán humillados, abusados y constantemente atacados eran los cristianos norcoreanos. Si intentas escapar y te atrapan, es un infierno, ya sabes. El castigo es muy cruel, porque te golpean y después de eso te atan a un árbol o incluso te atan las piernas y las manos y te dejan abandonado en el suelo por horas bajo el fuerte sol. Aún así, aquellos que consiguen huir de la persecución y la situación general del país plantan muchas iglesias donde pueden alentarse mutuamente, adorar y estudiar la Biblia juntos. Puertas Abiertas ayuda a fortalecer las iglesias secretas de todo el mundo a través de la distribución de Biblias y discipulado. Al estudiar la palabra de Dios, los nuevos líderes locales son capacitados para enfrentar los desafíos de la persecución bíblicamente.
Quiero conocer más a Dios y cumplir el propósito de las oraciones de mi abuela. Hoy yo puedo orar porque soy la respuesta de las oraciones que ella hizo hace muchos años. Mi esperanza es que algún día la iglesia sea libre para adorar. Quiero que los jóvenes puedan estudiar, que persigan sus sueños. Hay muchas oportunidades para el Evangelio en Eritrea. Tenemos muchos grupos étnicos que aún no fueron alcanzados. Queremos evangelizarlos. Los cristianos secretos se enfrentan a decisiones imposibles todos los días. Tú tienes una decisión más fácil. Apoya a la iglesia perseguida hoy. puertasabiertasal.org. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad que se me da de poder compartir con ustedes, nuestros hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Guanare, y todos los que nos siguen a través de las diferentes redes virtuales, especialmente en este mes cuando celebramos en nuestro país y en la obra bautista nacional el mes de la familia pastoral. Un saludo en nombre primeramente del Señor, en nombre de la Iglesia Bautista el Amor de Dios, de la cual soy su pastor, y también de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, específicamente de la Dirección de Servicio Social, de la cual en este tiempo soy su director. Y quiero que podamos en esta mañana compartir un mensaje que tiene que ver precisamente con lo que es el llamado pastoral. Quiero referirme a algunas responsabilidades básicas, algunas funciones básicas de lo que es el ministerio pastoral. Y qué mejor ejemplo tomar que el ejemplo de nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla de esas responsabilidades básicas de lo que es el ministerio pastoral a la iglesia de Colosa, aquella iglesia asentada en el Asia Menor. Después de hablarles un poco del gozo que él sentía por todo lo que venía haciendo esta iglesia, cómo llegó el Evangelio, y presentarle a Jesucristo como la imagen del Dios invisible, Pablo le hace algunas recomendaciones. Y yo te invito a que te puedas ubicar en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 24. Vamos a leer desde el 24 al versículo 29. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 1, desde el 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos, hermano. Padre, te alabamos, mi Dios, te glorificamos y te exaltamos. Gracias te damos por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque a través de las Escrituras nosotros, Dios, podemos en esta mañana poder entender, poder interpretar, Señor, lo que es la responsabilidad básica de un ministro, de un servidor a quien tú llamas a su santo ministerio, Señor. Oro
para que tu palabra pueda llegar a los corazones de todos nuestros hermanos, Señor. Aquellos que nos siguen a través de las diferentes redes, Señor. Señor, sé tú hablando a través de mis labios, Dios. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, entonces, como les decía, quiero hablar un poco de lo que son las responsabilidades básicas del pastor. Dice Isaías 40 en su versículo 11, dice: como pastor pastoreará su propio hato, con su brazo juntará los corderos y en su seno lo llevará. Hermano, es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios desde Génesis y Apocalipsis, siempre se hace la mención del oficio del pastor. Y es que en el Antiguo Testamento vemos como Abel, Abraham, Moisés, David tuvieron ese hermoso oficio de pastorear ovejas. El Salmo 23 nos identifica al Señor como el buen pastor de ovejas. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, expresa que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esa es una clara referencia a Jesús como el buen pastor. Nosotros podemos decir que esa idea viene, hermano, desde la tradición laboral de Israel, en la cría de animales, especialmente de las ovejas y de las cabras. Esa alimentación, ese cuidado, esa protección, esa guía que hacía el pueblo de Israel en la cría de animales, como le decía, eso se tomó como una semejanza, como un ejemplo para identificar el cuidado pastoral que se debe tener con los hijos de Dios. La palabra pastor se deriva del griego poimen, que significa uno que cuida manadas o rebaño. Hermano, el pastor es un ministro, es un servidor que dirige a una congregación de fieles a su cargo. Es el líder de los fieles, el que los alimenta con la palabra de Dios, el que los conduce, el que los guía, el que los apacienta con un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. Fíjense que ahora nosotros estamos en un mundo globalizado, estamos en lo que llamamos nosotros el mundo postmoderno, donde la razón y el entendimiento preciso, hermano, no es una prioridad, por lo que es muy normal para los creyentes, y especialmente para el pueblo cristiano, hermano, que desconozcan realmente la responsabilidad básica de su pastor. Esto es preocupante, pero más preocupante es que un pastor desconozca cuál es su responsabilidad básica. Por eso en el pasaje leído en Colosenses 1, en el versículo 24 al 29, yo quiero detallar 4 aspectos básicos en cuanto a nuestra responsabilidad como pastores de congregaciones. Y lo primero, hermano, es que el pastorado es un llamado a servir con gozo. Y fíjense que en el versículo 24 me dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. El ministro es un servidor. El pastorado, hermano, es un llamado. No es una profesión o una vocación, algo que yo puedo elegir cuando yo quiera o cuando yo lo sienta. No, hermano, el pastorado es un llamado, es la obediencia al Señor a servirle con gozo, porque el apóstol Pablo allí hace referencia muy clara a que debemos sentir gozo con lo que estamos haciendo. En medio de las aflicciones, en medio de las tristezas, debemos servir con gozo porque sabemos a quién le estamos sirviendo, aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjense que en Efesios 4:1 hace una clara referencia también al llamado pastoral, cuando el Señor dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios siempre ha sido el que hace el llamado, así como llamó a Moisés, así como llamó a David, así como llamó a Jeremías. Pablo se lo expresó a su discípulo Timoteo
si alguno el obispado buena obra desea. Eso está reflejado en 1 de Timoteo 3:1. Hermano, el pastorado no se ejerce para nosotros ostentar cargos por preeminencia, por posición, por autoridad. Se ejerce por un llamado del Señor, no importando las debilidades, no importando los temores, hermano. Es aceptar el llamado del Señor. Implica una convicción clara y profunda de trabajar para el Dios verdadero, el Dios fiel, el inmortal, el soberano, el que vive y reina para siempre. Por eso, amigos pastores, sirvamos a ese llamado que el Señor nos ha hecho y sirvámosle con gozo, porque le estamos sirviendo al Dios fiel, a ese soberano del cual le he hecho referencia y nos lo establece claramente la palabra de Dios. La segunda responsabilidad básica para un pastor, hermano, es anunciar y proclamar. Fíjense que en el versículo 25 del pasaje leído dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Me encanta cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dios, dice el apóstol Pablo allí: Dios me ha enviado a anunciar su mensaje. El primer deber de un pastor, hermano, es anunciar o proclamar el evangelio de Jesucristo. Después de su llamado, hermano, esa es su primera responsabilidad. Escuchaba al pastor Pola, un pastor mexicano, que nos decía que de las 10 responsabilidades que nosotros regularmente hacemos, 8 no son tan importantes y que hay 2 responsabilidades básicas en la función pastoral. Y entre esas, la primera, hermano, es anunciar y proclamar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué es anunciar? ¿Qué es proclamar? Significa declarar las verdades, aclarar las verdades sagradas que aparecen en las Escrituras y mostrar cómo se aplican en la vida de los seres humanos, cómo se aplican en la vida de los creyentes. Fíjense que cuando nosotros hacemos una lectura en Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 2 al 5, dice que los apóstoles fueron los primeros pastores de la iglesia, hermano, y ellos tomaron una decisión muy importante: persistir en el ministerio de la palabra, como nos lo establece allí y nos lo dice la palabra en Hechos 6, de 2 al 5. Allí había una disyuntiva con los griegos y con las mujeres en cuanto a las responsabilidades de cada uno, y los apóstoles entendieron, hermano, que su principal responsabilidad era persistir en el ministerio de la palabra. Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento, y así nos lo dice Marcos en su capítulo 1, versículo 4, pero Mateo 4:17 nos dice que Jesús, al comenzar su ministerio, comenzó a predicar. Marcos, en su capítulo 3, versículo 14, nos refiere a que los 12 apóstoles fueron ordenados para enviarlos a predicar el evangelio. En Hechos 5:42 dice que la iglesia primitiva, los apóstoles predicaban el evangelio. Hermano, en la iglesia, amigo pastor, en la iglesia el pastor puede cumplir muchas funciones, pero su primera responsabilidad es predicar, enseñar la palabra de Dios. Debemos enfocarnos en esa primera responsabilidad: enseñar la palabra de Dios tanto al mundo como a su congregación. Lo tercero que quiero referirme en este tiempo, diciéndote primero que el pastorado es un llamado. Segundo, que fuimos llamados para anunciar y proclamar el evangelio. Lo tercero que quiero decirte en cuanto a tus responsabilidades y mis responsabilidades y las responsabilidades de un pastor es amonestar. Y fíjense que en el versículo 28 dice: ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? A Jesucristo, amonestando a todo hombre. Cuando nosotros hablamos de amonestar, eso es un sinónimo de aconsejar o corregir, desaprobando cualquier actitud, cualquier hecho, cualquier palabra de una persona. Hermano, pero nadie quiere en la iglesia que se le amoneste. Nadie quiere ni le gusta que se le corrija. También hay quienes dicen, cuando nosotros proclamamos el evangelio,
allí a los no creyentes, a la comunidad, muchas veces dicen, ¿por qué ustedes no se dedican más bien a predicar el evangelio? Y háganlo ustedes y no se preocupen por nosotros, déjennos tranquilos. O sea, que nosotros tenemos que hacernos de la vista gorda cuando vemos que tenemos una sociedad que se está perdiendo en delitos y pecados. Y yo siempre digo, ¿qué haría Jesucristo en ese entonces? ¿Será que Jesucristo no le llamó la atención, no se compadeció de la necesidad que había allí afuera? Hermanos, nosotros no podemos aprobar que se nos diga que dejemos las cosas pasadas. No, hermano, nuestra responsabilidad es predicar las verdades escritas en las Sagradas Escrituras para que el hombre pueda oír la verdad del Evangelio de Jesucristo. Isaías 58:1 vemos como el Señor exclama: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Dios le pidió a Isaías que levantara su voz, pero que levantara su voz no contra los de afuera, sino contra los de adentro, por la maldad que había dentro del pueblo de Dios. Si algo le molesta al creyente, hermano, es la corrección. Cuando como pastores, cumpliendo esa responsabilidad innata allí en la palabra de Dios, queremos corregir los errores, los pecados, desaprobar lo que pueda estar en cualquier momento haciendo un creyente, en algunas ocasiones se nos comienzan a ver los errores, se nos comienza a tildar inclusive a desaprobar, pudiésemos decir, de ética ministerial. Pero nosotros como pastores no nos importa lo que piensen los demás, hermano. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, porque el compromiso tuyo y el compromiso mío como pastor es con Dios y debe hablar lo que se tiene que hablar. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que Dios va a aprobar nuestra forma pasiva de ser en algunas ocasiones esos cristianos light, utilizando este término. Se nos olvida que como hijos de Dios tenemos obligaciones y responsabilidades más que derechos. Como siervos al servicio de la obra del Señor, tenemos más responsabilidades, hermanos, más obligaciones que derechos. Es responsabilidad de nosotros como pastores amonestar, exhortar, reprender cuando el caso lo amerite. Y fíjense que la palabra de Dios nos dice, ¿qué hacían los profetas? Confrontaban al pueblo de Dios, hermano. Confrontaban al pueblo de Dios. Jeremías fue lanzado a una cisterna por confrontar el pecado del rey Sedequías. Juan fue decapitado, Juan el Bautista fue decapitado por confrontar el pecado, especialmente por el rey Herodes e inclusive por su mismo pueblo. Esteban, el primer mártir, fue apedreado por predicar el mensaje de Jesucristo. Jacobo fue apuñaleado. Pablo, infinidad de veces golpeado y llevado a la cárcel. Juan fue encarcelado y aislado allá en la isla de Patmos. ¿Y cómo culminó la vida de los apóstoles? Hermano, la palabra de Dios confronta el pecado. Y nosotros tenemos que confrontar, tenemos que amonestar, tenemos que corregir, tenemos que aconsejar. A Dios no solo le interesan las almas de afuera, también le interesan sobremanera las almas de adentro. Cuando nosotros tenemos mensajes que entregar de parte de Dios, hermano, no debemos temer al hombre, sino cumplir y obedecer lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El mensaje de Dios, hermano, debe ser entregado en sus propias palabras. Lo cuarto que quiero compartir contigo en cuanto a estas responsabilidades básicas del pastor, de las cuales hemos venido haciendo mención en esta oportunidad, es enseñar. Y es que el versículo 28 nos lo dice: enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Enseñar es instruir, es adiestrar, es educar. Significa conducir al hombre a la experiencia más íntima en una relación con Dios.
La enseñanza o instrucción es fundamental en la sólida edificación del cuerpo de Cristo. Tito lo dice en su palabra, o se lo dijo Pablo a Tito, en el capítulo 1, el versículo 9, le dice: exhorta a los pastores a la sana enseñanza. Primera de Pedro 5:2 nos dice: apacentar cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con buen ánimo, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo, refiriéndose a la grey y a la responsabilidad que tenemos como pastores. La mejor enseñanza, hermano, no es la de las palabras. La mejor enseñanza es la del ejemplo, porque nosotros debemos ser ejemplo ante la grey. Y hago referencia a lo que dice el escritor cristiano John Maxwell. Él dice que el ejemplo no es la principal influencia sobre los demás, sino la única, que un líder no puede exigir lo que no está dispuesto a hacer. El pastor, como líder de su rebaño, tiene que ser ejemplo ante los demás. Sabemos que las demandas son muchas, que en algunas ocasiones los requisitos son difíciles, que se requiere ser soldado, maestro, atleta, labrador, esclavo. Como maestro, el pastor debe estar en constante crecimiento. Como soldado, defender a su grey de las fieras que vienen en algunas ocasiones a atacarla sin misericordia. Como atleta, debe estar en constante movimiento para su vigilancia y protección. Como labrador, debe suministrarle pasto y agua fresca. Como esclavo, debe estar en constante atención de sus ovejas. Todo nuestro servicio, dedicación, tiene un gran significado, estimado hermano. Te lo vuelvo a repetir. Todo nuestro servicio, dedicación, tiene un gran significado. Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Qué hermosa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y fíjense que el apóstol Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, que el premio para el pastor es que Jesucristo, como príncipe de los pastores, les dará como recompensa la corona incorruptible de gloria. Esta es una verdad muy clara, escrita allí en la carta del apóstol Pedro. Pero también Pablo nos lo dice en Efesios, en el capítulo 4. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos tener presente, estimados hermanos, estimados pastores, que somos un regalo de Dios. Somos un regalo del Señor llamado para servirle a través de nuestra congregación. Por eso, mi llamado en este tiempo a todos nuestros hermanos, a toda la grey, a todas las membresías en este mes de la familia pastoral, es que entendamos y veamos a los pastores como un regalo de Dios. Un regalo para que su iglesia sea edificada y crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Para que la iglesia pueda crecer y edificarse en amor. Para que nos instruyan en la verdadera doctrina, en la sana enseñanza. Para que no nos dejemos engañar por aquellos que emplean las artimañas del error, que andan como león rugiente buscando a quien devorar. Un regalo de Dios para que, siguiendo la verdad, crezcamos en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús, para que todos maduremos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué interesante, hermano, que en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa se nos dan esas 4 recomendaciones muy sencillas, pero muy profundas, y que nos sirve de mucho, no solamente a nosotros como pastores, sino a la iglesia, en cuanto
a las responsabilidades básicas que nosotros tenemos que tener. Por eso nuestro mensaje, queridos hermanos, aprende cuáles son las responsabilidades básicas de aquel que te guía y que por un llamado del Señor te sirve en la congregación. Amigo pastor, entiende, enfócate en tus responsabilidades básicas. Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos y te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias por tu infinito amor. Gracias, Dios, porque hoy pudimos entender que los pastores son llamados, Señor, a servir, a atender y entender, Señor, que no es una vocación, es un llamado que tú lo haces, Señor. Primero, para que puedan anunciar tu palabra, Señor, para que también puedan aconsejar, corregir, para que puedan enseñar a la grey, para que puedan dirigir a la grey, Señor. Y nuestro objetivo es perfeccionar a todos los hombres a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque nos permite en esta mañana nosotros poder entender esto, Señor. Ayúdanos a que ahora lo podamos aplicar. Gracias por nuestros hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Guanare. Gracias, Dios, por todas aquellas personas, y te pido que bendigas a todos aquellos que nos han seguido y que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Manifiéstate y glorifícate en la vida de cada uno, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.